Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, los hermanos que nos acompañan aquí en nuestra Grey y a los hermanos que están allí en la red. Que Dios los bendiga, que estemos dispuestos siempre para escuchar la enseñanza y la palabra del Señor. Entonces vamos a continuar con la enseñanza que nosotros traemos, y es acerca de la forma y la manera como el Señor ha venido colocando o buscando entre su pueblo aquellos que andamos en santidad, en perfección, en integridad, para que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de nosotros. La verdad, la palabra de hoy es muy edificante, de mucho conocimiento. Una de las cosas que me he dado cuenta es que ahora que, digamos que estoy leyendo la Biblia, pero que la estoy leyendo es en este manual en donde está en hebreo, y buscando cada una de estas palabras que conforman una frase o una palabra, cuánto significado puede traer o puede tener cuando nosotros nos sentamos a escudriñar. Yo pensaba hoy, yo decía, Señor, tan fácil que es tener hoy en día tantas herramientas para uno estudiar la palabra, tantas herramientas que se tienen para uno poder conocer realmente el propósito del Señor. Pero desafortunadamente nosotros usamos el tiempo o la herramienta de nuestro celular para otras cosas diferentes, o de pronto para usted aprender algún arte, o de pronto para conocer lo que está pasando en el mundo. Pero también deberíamos usarla, o usar nuestras herramientas o nuestras redes o nuestro celular o móvil para escuchar o para estudiar la palabra del Señor. Porque es fantástico, si se puede decir así, muy edificante, y la verdad que yo le decía al Señor, usted nos viene dando como un girito, como un giro sobre las mismas enseñanzas, nos viene trayendo el verdadero significado de lo que representa cada una de las historias de la Biblia, cada una de las guerras, de las luchas, de las acciones que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que vuelvo y le digo que si el Señor nos diera a nosotros 10.000 años de vida, no alcanzamos a hacerle como un pellizquito a todo ese conocimiento que tiene la Biblia.
Si cada uno de nosotros dijéramos, yo voy a estudiar esta palabra y yo esta y esta, a lo mejor todo ese conocimiento, pues avanzaríamos bastante. Pero de pronto nuestras actividades o de pronto aquello de que no entiendo, no sé, no, bueno, cualquier argumento lo podemos nosotros tomar ¿para qué? Para no estudiar la escritura. Bien, nosotros estamos hablando y venimos hablando acerca de cómo el Señor en cada una de las generaciones que han existido sobre la tierra, Él ha venido preparando desde el vientre de la madre a una persona que viene a cumplir un propósito, que viene a cumplir una tarea, que viene a ser puesta y dispuesta por Dios para un propósito de luz, para un propósito de redención, para un propósito de que mi familia, mi parentela, mi nación entren en el plan de redención y en el reino de los cielos. El día que nosotros entendamos esta tarea que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros, de ser luz para nuestros hogares, de leer, de escudriñar, de buscar, de indagar, entonces seguramente nos cogeríamos como más a pecho la tarea que Dios nos ha delegado. Por eso cuando vayamos a la presencia del Señor, Él nos pedirá cuentas de todo lo que nos dio, del conocimiento, del dinero, de su casa, de nuestros hijos, de todo Él nos va a pedir cuentas. Y ojalá que no pasemos en rojo, sino que realmente el Señor se sienta que valió la pena haber puesto 5, 2, un talento en nosotros para que nosotros viésemos ese resultado que el Señor está esperando. Sabemos que para poder identificar si yo soy una persona espiritual, si el hombre interior, ese que está escondido en mí y que empieza a florecer, empieza a salir cuando yo empiezo a caminar con el Señor. Cuando yo empiezo a reconocer la obra de Cristo, cuando yo empiezo a poner por obra la palabra del Señor, entonces empieza a salir todas aquellas cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos serle fiel al Señor en toda la obra de sus manos. Nosotros hemos venido hablando y trabajamos sobre Romanos 8:28 y dice, además sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Nosotros habíamos hablado de lo que es disponer, de lo que es conforme, de lo que es de acuerdo, que quiere decir que Dios ordena, alinea, o pone en un cierto parámetro, un cierto orden, un propósito o una tarea. Cada uno de nosotros, vuelvo y le digo, hermano, cada uno de nosotros tenemos una tarea para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y que todavía a estas alturas de la vida nosotros no nos hemos pellizcado y no hemos dado el propósito del que el Señor nos está diciendo. Hablamos también o estamos hablando de lo que significa la palabra propósito dentro del llamamiento o dentro de nuestro caminar o lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha, determinado sobre nosotros, cuál es el proceso a seguir, cuál es la tarea a desarrollar, cuál es esa obra que cada uno de nosotros somos para glorificar el nombre de nuestro Señor, para exaltar su nombre, para que la luz de Jesús siga irradiando el mundo y que el mundo encuentre el sabor no salado, no amargo, sino un sabor dulce de lo que representa el caminar con el Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra propósito, habíamos dicho que esta palabra tiene un prefijo que es el pro, y este pro
hace referencia dentro del propósito del Señor, significa adelante. Pero este pro o este ir adelante viene de una raíz que se dice andar hacia adelante. Entonces la palabra andar es la raíz del propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Esta palabra andar se escribe con 3 consonantes y cada una de ellas tiene una representación, tiene una simbología, tiene un peso. Y este peso del que el Señor nos está diciendo que Él nos va a enviar adelante con una tarea porque nosotros debemos hacerla. Y esa tarea el Señor nos va a armar, nos va a entregar las herramientas que cada uno de nosotros necesitamos para poder desarrollarle la tarea al Señor. Él no nos va a enviar crudos en las cosas. Por eso Él primero nos forma, Él primero nos lleva a unos campos, a unas situaciones, a unas circunstancias, para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, para que nosotros aprendamos a seguir las instrucciones de Dios. Porque cuando nosotros nos sentimos apelluzcados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos afligidos, nos sentimos como apretadas en muchas cosas, nosotros nos angustiamos, nos desesperamos y buscamos respuestas desde allá afuera, en vez de venir a buscar al Señor. Mire, hermano, entiéndame esto, que es lo que me gustaría que usted aprendiera. Cada dificultad que se presente en su vida, llámese como se llame, Dios espera su mejor respuesta. Dios espera que usted y yo tomemos la mejor actitud de enfrentarnos a esa situación. Pero resulta que nosotros nos hemos venido dando cuenta que cuando el Señor nos somete al horno, nos mete en una prueba, nos hemos dado cuenta que mi fe es débil, que mi fe es quebrantable, que mi fe no es fuerte, que el que yo hable, que el Señor no me garantiza que en un momento determinado yo sea fuerte. Para eso son las dificultades, para que su fe se vuelva fuerte, para que mi fe sea inquebrantable, para que mi fe sea firme, para que mi fe sea un muro en medio de esa situación. Todos, si usted recuerda lo que dice el Salmo 23, todos vamos a andar en una sombra de valle de muerte. Y si usted en esa sombra de valle de muerte nosotros no sabemos comportarnos, nos vamos a ir al piso. Vamos a ser ¿qué? Derribados por el adversario, por la situación, por la circunstancia. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A levantarnos. Nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a esa situación. No interesa qué tan difícil sea. Vuelvo y le repito, todas estas situaciones, sea por la parte económica, sea por una dolencia, sea por una cualquier cosa, sea en la parte espiritual, sea en la parte emocional o sea en su parte física, Dios espera que su resultado sea favorable, que la situación no me doblegue, que la situación no me tire al piso, que la situación no sea el que yo diga no voy a la congregación porque estoy enferma y entonces no voy a la congregación porque tal cosa, no voy a la congregación porque la hermanita Pepita no me saluda. ¿Usted viene aquí a un club social o venimos al templo del Señor? Si fuese así, yo no estaría parada acá. ¿Por qué? Porque no ha sido fácil mis 33 años con el Señor. Yo he tenido que pelear con leones, con leonas, con hienas. He tenido que levantarme y he tenido que luchar con serpiente, bueno, con el bicho que usted quiera, a mí me ha tocado enfrentar.
Pero yo he aprendido algo, y es que si a mí se me presenta un inconveniente, yo siempre le digo al Señor, peleé mi batalla y yo sigo. Peleé mi lucha, Señor. Usted conoce mi entrada, usted conoce mi salida, usted conoce con quién me acuesto, usted conoce con quién me levanto. Usted sabe cómo es mi caminar. Luego pelea mi batalla, pero yo no se la puedo dejar a mi estado de ánimo. Yo no se la puedo dejar a mi corazón. Yo no puedo hacer eso, porque cuando nosotros dirigimos nuestra vida solo por mis pensamientos, vamos a ser fluctuantes. Yo tengo que tomar decisiones y tengo que mantenerme de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso nuestra fe es con nada se fragmenta, con nada me tiro al piso, con nada pierdo la fe. ¿Por qué? Porque no he entendido la razón de las pruebas del Señor. No he entendido las aflicciones, no he entendido los quebrantos de salud, no he entendido que todo eso me tiene que ser fuerte. Me tiene que llevar a que yo soy segura, porque Dios está. Si ustedes escucharon el programa de hoy, David no le interesó que fuera a pelear con un hombre de 3 metros, que estaba armado hasta con los dientes, que tenía un montón de cosas. Él sabía en quién confiaba. Él sabía que esa fe que había depositado en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siempre lo había ayudado a ser un victorioso. Y no le importaba, él se iba, fíjese que él fue el que se fue a enfrentar. Pues yo también tengo que ir a enfrentar a la situación. Yo también tengo que hacerle frente a las situaciones. No me tengo que esconder detrás del lloro, del lamento, de la cosa. ¿Por qué? Porque ahí yo me hago frágil y el enemigo me puede derribar. Y el enemigo me puede llevar a mí a la luna de la cual yo no me pueda levantar. Y eso es lo que busca el adversario. Por eso, cuando el Señor va a hacer un propósito, siempre, mire que la palabra pro en el hebreo significa adelante de. Dios nos ha mandado a nosotros adelante. Dios nos ha mandado adelante, y eso ¿a qué? A que a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las necesidades, usted sea recto. Nosotros seamos estables, nosotros seamos honestos. Nosotros en medio de la crisis encontramos la prosperidad, encontramos los recursos que Dios nos va a dar para suplir las necesidades. También cuando el Señor nos manda adelante es porque Él quiere crear un vínculo entre usted y Dios y lo que viene detrás suyo, su familia, su parentela, sus hijos, sus hijas. Por eso el Señor se ha hallado gracia en nosotros, nos ha venido formando, nos ha llevado al campo de batalla, hemos pasado por situaciones de toda índole y el Señor dice, siga, porque el propósito lo estoy cumpliendo con usted. Y dice el Señor que también esta palabra propósito, que en el hebreo significa andar hacia adelante, siempre las personas que nos compartieron de nosotros fueron primero que nosotros. Ellas estuvieron primero. A lo mejor usted sabe que la persona que le compartió de Cristo ya no está en el camino, pero ella estuvo una vez en el camino. A lo mejor oró, a lo mejor ayunó, a lo mejor creyó en el Señor para que nosotros hoy estemos acá. Ahora Dios nos ha puesto adelante de nuestros familiares, de aquellos que están en la oscuridad. Y el ir adelante, el caminar hacia adelante, es porque, vuelvo y le repito, a través de todas las vicisitudes, es porque Dios está buscando la gracia en nosotros. Es porque Dios está buscando promovernos al siguiente nivel. Promovernos, ¿para qué? Para entregarnos una tarea, para entregarnos una responsabilidad para con Dios. Y dice que también esta palabra andar, que tiene, yo les decía que se escribía con 3 consonantes, y la primera es con la A, con la S y con la R.
se lo digo en español para que me entiendan ustedes de pronto. Y estas 3 consonantes, le digo la consonante la A porque ya nosotros sabemos que la A es la consonante Aleph, que representa al Padre, que representa a la autoridad, que representa el líder, que representa la cabeza. Por eso, ¿quién me manda a mí adelante? Dios. Dios nos ha mandado adelante. Dios nos ha mandado adelante con una tarea, con autoridad, para que nosotros le podamos decir a esa situación que mora en mí, que me gobierna y me domina, hasta aquí te llegó quien te quería. Si ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a Caín, y nosotros no hemos entendido lo que el Señor le dijo a Caín. El pecado está a la puerta, pero tú te enseñoreas del pecado. Tú le puedes decir no a la carne. Tú le puedes decir no a aquello que le va a sacar del camino del Señor. Nosotros, Dios nos dio ese señorío, Dios nos dio esa autoridad, Dios nos dio ese gobierno sobre nosotros para decirle a la pereza, al sueño, al miedo, a cualquier cosa que en este momento nos está gobernando y que no nos deja crecer con el Señor. Usted y yo tenemos ese dominio y ese control. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz, dice Lucas, dice, tome su cruz todos los días, dice Lucas. Todos los días es una batalla, es una lucha, es una entrega en lo que usted sabe, en la formación que Dios nos ha dado. Pero todos los días, hermano, estamos batallando. Y esa victoria que nos da el Señor nos tiene que ayudar para afianzarnos, para confiar que el Señor va delante de mí, porque el Padre mandó a su Hijo adelante, para que entregara su vida, para que perdonara nuestras fallas, para que abriera camino, para que me permitiera entrar por su puerta, para que yo pudiese entrar los pastos delicados y pueda ser guardada y cuidada por el pastor de pastores. Pero si yo a las primeras de cambio siempre me doblego, ¿qué quiere decir? Que no hay confianza en el Señor. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener tanto conocimiento y hasta a lo mejor decir cosas lindas en los WhatsApp y mandar mensajes si yo no lo estoy viviendo? Si yo no lo vivo, ¿para qué lo digo, hermano? No lo diga. ¿Por qué? Porque usted está siendo un hipócrita. Usted le está diciendo, porque cuando alguien envía, yo creo que esa persona está confiado o tiene solvencia o tiene conocimiento y está viviendo esa situación. Y aquí el Señor nos está diciendo, la otra consonante es la letra S. Y esta letra S o la Shin, que se llama en el hebreo, tiene estos significados. Escúcheme bien. Esta letra, esta Shin, significa cambios, significa revelación divina, significa dientes, significa moler, significa fuego purificador, significa presionar, significa escarlata. Entonces fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Él es mi cabeza, Él es mi Señor, Él como autoridad. ¿No lo dijo Jesús a sus discípulos? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñeles a liberar, a sanar y a predicar las buenas nuevas. Jesús los mandó adelante. Y ahora nosotros vamos delante para aquellos que después van a ser los delanteros y ya seguramente nosotros no estamos acá. Pero hemos dejado un legado, hemos dejado una semilla,
Hemos dejado un camino hecho para aquel que viene a tomar mi posta, viene a tomar mi callado, viene a tomar la responsabilidad que yo tenía y que por disposición del Señor ya no estoy, pero ya Dios tiene quien va a reemplazar. Dice la Escritura que la última palabra, la última consonante es la R, y esta R representa cabeza de mes o cabeza de año. Representa un principio, representa algo que está superior, el comienzo, la cima, el soplo. También representa pobreza, representa frutos. Si nosotros uniéramos estas tres con su simbología o con lo que quiere decir, lo que el Señor nos está diciendo es que nuestro líder, nuestro Padre, nos ha enviado. ¿A dónde nos ha enviado el Señor? ¿A dónde? A un cambio, a que revelemos su nombre. Pero para que yo revele el nombre del Señor, yo soy la primera que tengo que cambiar. Yo soy la primera que tengo que cambiar. Por eso el significado de la palabra, una sola palabra basta. Una sola palabra le basta para que usted sea sanada, para que usted sea liberada. Una palabra el Señor le va a dar para que sea medicina, para que usted no vaya a caer en un proceso de curación. Aquí es lo que nos está diciendo el Señor y lo que Dios nos está hablando. El Señor nos está diciendo que la cabeza nos dio autoridad. ¿Para qué? Para ir y llevar su mensaje, llevar el soplo del Espíritu de Dios, llevar su palabra. Si no hemos sido instruidos y preparados, ¿cómo el Señor me va a enviar? Yo, ¿cómo le voy a decir a Rosita, confía en Dios, si yo no confío en Dios? Yo, ¿cómo le voy a decir a Pepito, mira, Dios es esto, si yo cuando estoy en cualquier apretamiento, de una vez se me sale la incredulidad, el miedo, el temor, la angustia, el afán y todo se me perdió lo que yo conocía del Señor? Para eso son las dificultades, hermano. Cuando nosotros entendamos esa disposición del Señor, vamos a entender lo importante que es. Dice, cuando hablamos de cabeza, podemos referir a pensamientos, y los pensamientos son los que rigen su vida. Sus pensamientos es lo que la rige a usted y a mí. Si mis pensamientos son positivos, ese pensamiento fructificará en cosas positivas. Si sus pensamientos son negativos, todo ese pensamiento malo llegará porque usted lo sembró, porque usted lo trajo, porque usted pensó lo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, uy, no, yo no puedo pensar en esto porque es que lo que yo pienso se me cumple? Porque mis pensamientos, mi corazón es el que me permite que nazcan las cosas. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que ven sus ojos? ¿Qué es lo que está viendo nuestros ojos? ¿Luz o tinieblas? De ahí es donde va a partir el nacimiento de una idea, de un propósito, de un objetivo o de un plan para mi vida. Dice, Dios nos está solicitando, así como nos dio la enseñanza Miriam. La verdad me gustó muchísimo, como todas, porque cada una tiene algo en particular. Algo nos toca, algo nos hace fruncir con esa enseñanza. Y fíjense que dice, Dios nos solicita, que es necesario, es prudente que nosotros reorganicemos nuestra forma de pensar. Que nosotros organicemos y limpiemos nuestra mente de lo que no sirve, que es la incredulidad,
que son los miedos, que son los temores, y cambiémoslo por la seguridad que me da a mí la palabra de Dios. La palabra de Dios fructifica. Y si usted no la cree, pues ¿qué va a dar? Nada, porque la palabra va a dar el fruto. ¿Cuál? Nada, porque usted no la sembró, porque usted no creyó en ella. Y dice, es necesario reorganizar y limpiar la mente. ¿Cómo yo cambio mi mente de hombre por la mente de Cristo? Por los pensamientos que están aquí en este manual. Por estos pensamientos, por estos dichos que hay aquí en la palabra de Dios. Yo en la noche, ayer en la noche que estaba escuchando todo Proverbios, el libro de Proverbios, o los proverbios que mal se llaman proverbios, el verdadero significado es imagen a. Ese es el verdadero. Imagen y semejanza a. Porque si usted analiza todo, lo único que nos habla es, y esto se parece a esto, semejante es el impío con no sé qué, semejante es el no sé qué, a eso es que hace referencia a Proverbios. Y nos hablan siempre de la obra del Señor, nos hablan siempre de la obra de Cristo. Lean los proverbios, pero lo tenemos como si fuera una fórmula mágica y no hemos entendido realmente cuál es el meollo de esos mensajes que el Señor nos da. Porque como no entendemos, como no sabemos, por eso fácilmente lo recetamos como una prescripción médica. Eso, hágase todos los días un proverbio y un salmo y verá cómo le va. Sí, pero si usted no pone en ejecución lo que le dice el salmo, si nosotros no creemos en lo que dice el proverbio, pues de nada pasa, nada se sucede, simplemente es un conocimiento más, como un amuleto. Y dice, mire hermano, recuerde que su lucha no es con su fuerza, es con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese poder nos lo da nuestra fe en la palabra de Dios. Ese poder, esa certeza, esa firmeza, nos la da a nosotros la Escritura. Y para que seamos firmes, son necesarias las pruebas, son necesarias las aflicciones, son necesarias las dolencias, son necesarias las enfermedades, porque ahí nosotros vamos a conocer a Dios. Vamos a saber que no interesa cómo se llame la situación, por encima de ese nombre hay otro que tiene fama, hay otro que tiene identidad y hay otro que está por encima, que tiene autoridad sobre el nombre que yo le he dado. Mi enfermedad, mi dolencia, mi pobreza, mi miseria. Usted se está personificando, usted le está dando una identidad, usted está personificando la situación. Y por eso toma control, y nosotros decimos, es que mi dolor, tengo un dolor, pero hay unos parámetros, hay un aceite, hay una oración, hay unos recursos que nos ha dado el Señor para ponerlo por obra y que esa dolencia, esa necesidad, esa situación se vaya. Porque así como nos enseñaba en la canción de Rosita, yo le decía, yo soy su templo, yo soy su casa, yo soy su edificio, y si yo soy su cuerpo, yo no debo estar enferma, a mí no me tiene que doler nada. Señor, usted pasó por encima todas las plagas, y todo lo que venga pasará por encima, pero mi casa no, mi vida no, mi cuerpo no. ¿Por qué? Porque aquí adentro está el poderoso. Aquí adentro está mi escudo, que es mi fe. Pero si yo, no salgo porque todo ese montón de cosas, entonces usted está debilitando su fe. No está creyendo en aquel que es capaz de vencer, de derribar y de destruir esas situaciones en nosotros. Y nos cuesta trabajo, hermano. Dice, el adelante de se refiere a que el Señor nos va, óigame bien, cuando Dios la manda a usted adelante con un propósito, con una tarea, con algo, ¿sabe qué es lo que va a hacer el Señor? Le va a levantar su cabeza.
la va a levantar su cabeza, la va a poner como espejo, como reflejo, como luz, como su gloria. ¿Para qué? Para que los demás vean la gloria de Dios en usted. Esa es la tarea del Señor. Dios quiere levantar nuestra cabeza, que ya no estemos caídos, que ya no estemos en la situación que estamos, porque el mundo nos quiere poner a nosotros de cabeza, pero el Señor dice, yo lo pongo a usted por cabeza, pero para eso necesito formar el carácter de mi hijo en usted. Necesito que se parezca a Él y que el diablo diga, ¿qué tienes contra mí? Jesús, hijo de David, el Hijo de Dios viviente, ¿qué tienes contra mí? Que el diablo sepa que la presencia del Todopoderoso está en nosotros, para que huya, para que se vaya, para que no pueda tocar a la puerta de mi casa. Dice, se refiere a que el Señor nos va a levantar la cabeza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ha llegado nuestro tiempo. Ha llegado el tiempo en que Dios se glorifique en usted, en su casa, en su vida espiritual, en su relación con Dios. En todas las cosas Dios se quiere glorificar. Dios quiere hacer la obra y nos quiere levantar. Por eso la palabra ir adelante empieza con la consonante Aleph, que significa padre, que significa autoridad, que significa cabeza, que significa líder. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted sea cabeza espiritual, que usted sea cabeza en su trabajo, que usted sea cabeza en su propia vida y que el diablo no tiene por qué venir a derribar mi vida y a traerme dolencia ni nada de eso, a menos que Dios se lo permita. Pero Dios sabe si nosotros somos capaces. De resto, Él se va a quedar quietico esperando que nosotros sigamos creciendo. Y Él sabe de qué forma y de qué manera va a probar nuestra fe. Nos va a sacar de esa situación porque Él necesita que usted y yo demos fruto de fe, que demos confianza y que seamos la gloria del Dios Todopoderoso. Dice, Dios quiere todo aquel que ha sido llamado por el Señor, está en las manos de Dios. No es solamente que diga, Señor, gracias porque estoy en el hoyuelo de tu mano. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que realmente está en las manos del Señor? Y si es así, ¿por qué estamos así? ¿Por qué temblamos ante cualquier cosa? ¿Por qué menguamos ante una situación? ¿Por qué salimos corriendo ante una dificultad en vez de decir, ¿dónde está el Dios del que me habla la Biblia? ¿Dónde está el que abrió mar? ¿Dónde está el que dividió el río? ¿Dónde está el que separó lo que es profano de lo que es santo? ¿Dónde está aquel que peleó las batallas? Yo necesito verlo. Yo necesito confiar en Él. Para eso son las dificultades. Para eso son las situaciones. Para que el Dios que está acá, usted lo conozca. No solamente que tengamos el conocimiento. Sí, qué bonito. ¿Cómo sería haber abierto el mar? Pues ahí cuando va a haber un tsunami, el agua se recoge. Y ahí está el fondo. Y ahí está tierra. Pero el Señor necesita que usted y yo aprendamos a confiar en Él. En medio de tanta situación. Se nos olvida, hermano. Porque a veces nos dejamos apretar por el comentario, por la situación, porque nos tocan a la puerta, porque llama el del banco, porque llama el usurero. Somos nosotros, hermano, los que estamos ahí. Ahora, Dios nos ha elegido y nos tiene en su mano y nos está formando para encontrar en nosotros la imagen del Señor Jesús. Porque la imagen del Señor Jesús es la imagen de Dios. Y nosotros tenemos que ser proyecciones. Proyección de Cristo y Cristo es proyección de Dios. Luego nosotros somos imagen de Dios. Y dice, cuando el Señor busca un propósito en nosotros, entonces lo primero que el Señor ha hecho con nosotros, y es lo que nosotros no queremos entender,
el Señor, aquel que ha sido llamado con una tarea, con un propósito, eso es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre usted. Es una responsabilidad. Y esa persona que ha sido llamada a estar por cabeza de un ministerio, por cabeza de una delegación, por cabeza de una enseñanza, por cabeza de una situación, mire hermano, usted para que pueda pararse aquí, seguramente muchos hemos dicho o muchos le hemos oído, uy, es que para venir aquí tuve una cantidad de cosas. Claro, porque Dios lo permitió para que usted se forme, para que usted se instruya, para que usted se arrodille, para que usted busque de Dios. Porque aquel que ha sido le coloca responsabilidades. Y estas responsabilidades vienen con pruebas. Y estas pruebas pueden ser de desierto, pueden ser de hambre, puede ser de sed, puede ser de plaga o puede ser de pestilencia. Cada uno de los líderes, el del ayuno, el de la vigilia, el de la alabanza, el de las delegaciones, el que tiene ministerio, el que tiene un grupo, usted es cabeza de esa situación. Y usted como cabeza va a vivir pruebas, va a vivir situaciones. ¿Por qué? Porque usted es la cabeza, porque usted es un líder, porque tiene que demostrar entereza, firmeza y confianza en eso que Dios ha puesto en sus manos. Y si a nosotros nos han delegado, por decir algo, Verónica, que es la de la alabanza, le delega a usted una alabanza, en ese momento usted es cabeza. En ese momento usted entra en un proceso con Dios para que esté acá. Por eso mucha gente dice, uy, no, pero es que esta semana fue tremendo. Claro, como me tocó predicar, como me tocaba la alabanza, como me tocaba esto. Fue terrible, pero no, eso formaba parte del proceso de Dios. Eso formaba parte de ¿qué? De su santidad, de su prueba de que usted está apto para estar aquí, hablando del eterno, hablando de la seguridad, hablando de la lucha y la batalla que nosotros sostenemos, defendiendo una responsabilidad y diciendo, soy cabeza de algo que Dios me delegó. Si a mí Verónica me dice que me toca la alabanza y yo le digo que no es que yo y le busco el argumento, le busco lo que sea. Usted no le está diciendo no a ella, le está diciendo no a Dios. Porque lo que ella hizo de sentarse, pedirle al Señor, orar, Dios puso los sentires, Dios puso los nombres en su corazón, porque Dios quiere que cada uno de los que fue delegado, Dios los quiere oír. Dios quiere formarlos, Dios quiere honrarlo, Dios quiere que usted sea en ese día, sea cabeza. En ese día usted glorifique su nombre, porque a través de esa tarea, a través de esa responsabilidad, viene un resultado satisfactorio para usted. Viene una recompensa para usted debido a la obediencia del Señor. Yo no le digo no a Verónica. Le estoy diciendo, no me interesa la tarea ni la responsabilidad que usted me está delegando. Usted puede decir, pero no estoy, si usted está cometiendo un error o una falla, ¿qué dice el Señor? Si traes la ofrenda y te acuerdas que estás mal, ve y pídele perdón, corrige la actitud, corrige la postura, corrige el comportamiento. ¿Para qué? Para que usted pueda tener este privilegio. Porque hasta donde yo sé, en ninguna iglesia lo hacen. De poner al mismo pueblo que venga aquí a que haga alabanza, que hagan enseñanzas. Hasta donde yo sé. Y aquí le hemos dado la oportunidad a todos, porque todos son del Señor. Y de esa forma es como yo me doy cuenta. ¿Ha crecido, no ha crecido? ¿Está fría, está tibia, está lo que sea? Errada en las cosas del Señor. Dice, al final del proceso tendrás manifestaciones de Dios como resultado. Y es
Tu vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque usted se paró aquí. ¿Sabe que luchó una semana para venir a estar acá media hora o una hora el domingo? Se presentaron dificultades, pero al final usted está acá. Y eso es confianza. Que Dios estuvo conmigo, di la batalla, no importa si me resbalé, si me caí, si grité, si me rompí la vestidura, pero aquí estoy, Señor. El cambio es para mí la seguridad, la certeza, la confianza de que Dios está conmigo. El diablo no está jugando, Dios tampoco. Somos nosotros los que todavía no creemos en las cosas espirituales y en las cosas del reino. Fíjese que cuando el Señor nos ha puesto por cabeza, de pronto en su trabajo, en su labor, en un ministerio aquí en la iglesia, dice tu vida cambiada y ya, mire la tarea, tú eres luz para los demás. Esa cabeza, ese ministerio, esa responsabilidad, esa tarea, ese objetivo, esa situación, usted va a ser luz cuando venza, cuando le mostremos al mundo que no, el diablo no puede contra mí, porque el que está frente a mí se llama Jehová de los ejércitos, el Cristo resucitado, mi fe que me hace un muro para que el adversario no venga contra mí. Dice, y tú mismo, tu vida cambiada y ya eres luz para otros, para ti mismo, y reflejas la imagen del Mesías. Si nosotros obedecemos y cumplimos, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo. Estamos haciendo lo que Jesús hizo con el Padre, ¿cierto? Obedeció. Cuando nosotros desobedecemos, ¿sabe qué estamos haciendo? Nada más y nada menos que estamos cometiendo uno de los pecados más duros y más complicados en los que Dios le tira a matar. Porque la desobediencia es idolatría. Lo dice la palabra de Dios. La desobediencia es como la obstinación, es como la idolatría, dice la palabra. Luego usted está idolatrando, usted está en un pecado de idolatría, porque lo dice la Escritura. Cuando desobedezco una tarea, una responsabilidad que Dios me ha dado, estoy en pecado de idolatría. ¿No lo dice así el apóstol Pablo? Así lo dice el apóstol Pablo. La creación fue dada o creada por los pensamientos expresados en palabras, y cada palabra del Señor se ha hecho material. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Sepárese la luz de la oscuridad, y se separó. Sepárese de las aguas de abajo, de las aguas de arriba, y salió la tierra. O sea, Dios dio una palabra y la palabra se tiene que materializar. La palabra se tiene que cumplir, hermano. ¿Por qué? Porque el concepto de palabra, según como se escribe en el hebreo, significa puerta. Significa puerta, hermano. Quiere decir que el Señor, si me da una palabra, es la puerta para un cambio. Es la puerta para una situación que Dios quiere que yo haga. Porque si yo, en el momento en que ponga en ejecución la palabra, yo voy a ver cambios. Voy a tener la revelación del Señor. Si a mí el Señor me dio una palabra de sanidad y a mí el Señor me dice haga esto y yo voy y lo hago, para mí es un cambio. Para mí es una palabra de sanidad. Para mí es una palabra de liberación. Pero nosotros no hemos entendido que la palabra es la puerta. ¿Y la puerta quién es? Cristo. Y la puerta me indica un camino. ¿Y el camino quién es? Cristo. Luego la palabra es la que tiene que empezar a hacer cambios. ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo la pongamos por obra. La obedezcamos. Cuando usted y yo, ese conocimiento, todo eso usted y yo lo pongamos por obra, otro gallo nos va a cantar. La situación de nosotros sería diferente. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu.
Y la palabra ejecuta la acción que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dice, la mente es el depósito de donde se crean o nacen ideas, objetivos, planes o los pro de Dios para alcanzar una meta. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, me gustaría hacer tal cosa? Y usted va y se lo presenta al Señor, Señor, tengo este plan, Señor, tengo este propósito. Señor, ¿a usted cómo le parece? ¿Usted cree que yo puedo hacer esto? Señor, necesito un dinero, no sé de dónde ni cómo voy a suplir o cómo lo voy a obtener. ¿De qué forma usted me lo va a dar? ¿De qué manera usted lo va a poner en mis manos para poder suplir? Y seguramente al otro día usted va a tener la respuesta. Los designios de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos que Dios tiene con nosotros son mejores que los nuestros. Porque los pensamientos de nosotros son de la carne. Los pensamientos de nosotros son pensamientos que destruyen, pensamientos que buscan solo las obras de la carne, pero Dios tiene el reino de Dios a través de la palabra. Los designios, dice la Biblia, nos enseña que los pensamientos de Dios es llevarnos a que seamos cabeza, es decir, que sepamos hacia dónde nos dirige nuestra forma de pensar. ¿Hacia dónde la quiere llevar? ¿Hacia el mundo? ¿Al miedo? ¿Al temor? ¿A la depresión? ¿A la angustia? ¿Al afán? ¿Hacia dónde me quiere llevar la loca de la casa? Los pensamientos de mi mente. Y todo eso depende de lo que usted oye y de lo que usted ve en las redes sociales. De lo que usted escucha por ahí, del chisme, de eso o las redes sociales. O si usted quiere, dedíquese a leer la escritura. Bastante que hay por aprender. Y dice, recuerde lo que dice el Proverbio 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Porque esas son las necesidades del gentil. ¿Y qué vamos a comer? Y usted está desayunando, ¿y qué será el almuerzo? Y usted está almorzando, ¿y qué vamos a tomar de onces? Y está tomando once, ¿y qué vamos a comer? Y se va a ir a dormir, ¿será que puedo ir a comer algo? ¿Por qué? Porque eso es las necesidades de una persona que solo tiene su mente en las obras de la carne. Pero cuando nosotros tengamos nuestra mente solo en la palabra de Dios, seguramente que todas esas ansiedades que produce no me dará de comer a toda hora, o pidiendo o deprimiéndonos o cualquiera situación como se quiera mostrar el problema. Aquí hay algo. ¿Cuál es el propósito del Señor con nosotros? Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Que usted sea su pueblo. Santo, perfecto, confiado en Él. Que Él es nuestra cabeza, porque Él es la cabeza de la creación. Él es la cabeza y dueño de todas las cosas. Entonces, ¿yo por qué voy a pedirle al mundo, al hombre, cuando el que tiene todo en sus manos es mi creador? Es mi Señor. Es aquel en que yo confío, en aquel en que yo creo en Él y en su palabra. Primera de Pedro 2:9 dice el Señor así. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, hermano, en la voluntad de Dios existe un pueblo, pero ese pueblo solo tiene dos tipos de personas. O usted es rey o usted es sacerdote. No hay opción. Si usted es rey, es porque usted va a ser cabeza de su familia, va a ser cabeza en una empresa, va a ser cabeza en un ministerio, va a ser cabeza o líder de algo. Por eso el Señor dice, Él vino a buscar ¿qué? Y Él vino a formar reyes. Él vino a formar reyes y vino ¿a qué? A escoger sacerdotes. Y la tarea del sacerdote, la tarea de la persona que comparte el Señor, ¿cuál es mi tarea? Llevar a que el pueblo de Dios crea en Él. No que me mire a mí, sino mi tarea es que ustedes confíen en Él. Que a través de las enseñanzas de la palabra del Señor, ustedes crean en el Señor. Esa es mi tarea. Mi tarea es decirle, hermano, vuelva a la congregación. Mi tarea es decir, venga, hermano, no se vaya, venga. Pero uno no puede obligar a la gente. Cada cual ha elegido su camino. Ahora, mire, hermano, un rey es el que establece reglas y normas, es el que administra una nación. Y un sacerdote es el que tiene el cuidado de que los reyes se comuniquen con Dios, de que los reyes tengan una relación íntegra con el Señor. Para eso encontré, yo le decía al Señor, y siempre en la palabra del Señor yo le decía, Señor, ¿por qué los sacerdotes del tabernáculo ejercían su ministerio descalzos? Ellos no podían usar zapatos. Tenían que ser con la pata pelada. No podían. No podía el sacerdote, el que ministraba la presencia de Dios, el que hacía rituales, no podía usar calzado. ¿No se lo dijo el Señor a Moisés? ¿No se lo dijo el Señor a Josué? Y yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no podían usar calzado? Dice, porque no hay una relación directa entre el sacerdote y yo, porque hay algo de material. Y debe haber una conexión directa entre su piel y la tierra para conmigo. Por eso los sacerdotes no usaban zapatos, porque de esa manera era como el sacerdote conectaba al pecador con su ofrenda para con Dios. Y si ustedes van y miran, los sacerdotes no usaban zapatos mientras estaban en el tabernáculo, mientras ejercían el tiempo de su sacerdocio, mientras hacían sus ofrendas, no podían usar zapatos. Porque el material de cuero, el material de palo, eso impedía que haya una relación directa. Si yo estoy cometiendo una falla y un pecado, ese pecado, esa falla, esa incredulidad, ese miedo no me permite comunicarme directamente con Dios. Y el objetivo mío es llevar a que los reyes del Señor se mantengan en una relación con el Eterno, se ubiquen con Él. Por eso es importante, hermano. Por eso el Señor le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies si vas a venir a lo santo. Si te vas a acercar a mí, quítate el impedimento que hay entre el zapato y el que tú te conectes con la tierra, porque yo estoy acá. Y es lo que decía el Señor, es lo que el Señor quiere, que nosotros quitemos todo obstáculo, todas aquellas cosas que me impiden relacionarme integralmente, directamente con Dios. Y esa es nuestra tarea. La tarea de nosotros, la tarea de los líderes, de los temas, de las alabanzas y todo eso, la tarea es que nosotros quitemos las plumas, nos quitemos las espinas, nos quitemos todas esas cosas para tener una relación directa con el Dios. Por eso el Señor solamente habla de dos. Usted es un rey y los que somos sacerdotes.
Tenemos esa tarea, hermano. Por eso no se enoje cuando nosotros en algún momento le llamemos la atención. Porque a mí me interesa que usted se conecte con Dios. A mí me interesa que usted tenga una relación directa con el Padre. Porque ahí usted va a conocer quién es Dios y la tarea que nosotros venimos haciendo. Es lo que el Señor nos enseña y es lo que el Señor nos está diciendo. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice así, la palabra del Señor. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio de los siglos. Amén. Usted y yo pertenecemos al reino del Señor y el reino del Señor es puros príncipes o puros reyes. Y esos reyes que tienen una relación con el Señor, que tienen una tarea, que tienen una responsabilidad, van siendo direccionados o dirigidos por un sacerdote. Por aquel que Dios lo ha llamado a predicar la palabra, a ponerlos a cada uno de ustedes en relación con Dios. No solamente venir y hablar, no, es busque su forma de cómo se relaciona. Quite ese peso, esa incredulidad, ese miedo, esa situación que no la deja tener contacto con Dios. Por eso el Señor le dijo al sacerdote, ministreme, pero quítese los zapatos. O no entraba así el sumo sacerdote al lugar santísimo, amarrado el dedo gordo con un cordón. Y si no hacía tilín, entonces ya se había muerto. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba en pecado. Y para yo poder ministrar, para yo poder traer la palabra, yo tengo que estar en santidad. Yo tengo que estar en integridad, en honestidad, hasta donde a mí me lo permite mi carne. Que uno trata y busca de mantenerse dentro de los parámetros de Dios. Y Dios sabe las intenciones y Dios conoce nuestro andar y nuestro caminar. Pero nosotros, si usted es un rey, está llamado a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque usted está llamado a ministrar la ley de Dios. Y nosotros los sacerdotes sobre los reyes. Bonita la tarea, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Y mire lo que dice Apocalipsis 5:10. Vuelve y el Señor nos está diciendo. Dice, y has hecho, mire lo que dice, has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y cuál es la tarea? Reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? Porque vivimos situaciones, pasamos circunstancias, tenemos problemas en casa de cualquier tipo. ¿Por qué nos doblamos? ¿Por qué nos acurrucamos? ¿Por qué perdemos nuestra relación con el Señor? Entonces usted tiene problemas con su fe, con su relación con Dios. Vuelvo y le repito, si es sacerdote, pues prueba de sacerdote el Señor nos pondrá. Si es rey, pues Dios le pondrá a que cumpla su palabra, que lleve la escritura allá afuera. Es lo que me enseña la escritura, es lo que me está diciendo el Señor. Dice, recuerde, todos estamos llamados a un propósito con el Señor. Es decir, estar adelante de Él. Lo que el Padre, como cabeza de todo, nos está llamando para que seamos líderes y demos el inicio a algo nuevo para seguir avanzando en los objetivos de Dios que busca con cada uno de nosotros. Dios nos llamó con un propósito, hermano, con un objetivo, con una tarea. Y aquí quiero terminar con esto. ¿Qué tipo de vida o cuál es el propósito que el Señor tiene con su pueblo? Sea rey o sea sacerdote. ¿Cuál es ese propósito? Si usted dice,
Es que yo quiero tener una vida próspera y victoriosa. Yo quiero tener una perfecta salud. Pero a mí lo que el Señor me ha mostrado y lo que yo he visto y lo que a mí el Señor me ha inquietado es la mala comida que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Y dice, para que la vida sea victoriosa y próspera, si usted quiere tener una perfecta salud, hay 4 cosas que usted tiene que hacer. 1, aliméntese bien. ¿Usted cree que porque come una libra de arroz, 20 yucas, un pedazo de carne, usted con eso tiene? No, usted lo único que ha comido es carbohidrato. ¿Dónde está la vitamina? ¿Dónde está la proteína? Porque nosotros comemos mal. No me gustan las lentejas, no me gustan las verduras. Pues ahí está su salud, mija. Ahí está su salud. Tal vez no le guste a usted verla ahí, el coliflor así, pero hágase un picadito o hágase cualquier cosa. Pero para que haya perfecta salud es necesario, y es lo que yo he visto y lo que a mí el Señor me ha mostrado, que nosotros no comemos bien y que muchos están con su deficiencia de salud por la mala comida, a pesar de que pueden comer, pero no lo quieren hacer. Segundo, dice, haga ejercicio, salga a caminar. Salga a caminar. Tercero, evite los vicios, los malos vicios. Si usted es de los que a un pocillo de tinto le echa 20 cucharadas de azúcar, entonces échele media. Porque el elemento más malo para el cáncer es el azúcar. Son los dulces. Es el caldo de cultivo para que esta enfermedad florezca, salga. Y uno ve que la gente, un pocillo de café le echan 5 cucharadas y eso es un melado, para la cuchara ahí. Porque así la gente. O si no, la sal. Si no es salado, ¿por qué? Bájele a la sal, bájele al azúcar. Pero no quiere decir que usted no tome azúcar ni coma sal, porque el cuerpo necesita. El cuerpo lo necesita. Y nosotros no queremos comer nada, entonces estamos así como con mareo, como si hubiéramos tomado 20 cervezas y vamos de aquí para allá y de allá para acá. Porque no comemos bien, me decía el Señor. Y comer sano y comer mejor no es tan costoso. No es tan costoso. Es más costoso la yuca, la papa y todo eso que usted sentarse a comer las lentejas o el grano. Si no, vaya, mire a Daniel. No es el ayuno de Daniel, porque eso es falso. Daniel no estuvo en ayuno. Daniel no dejó corromperse de lo que el Señor había establecido en su palabra. Y no queremos hacer ejercicio. A mí no me gusta. Yo soy una matraca para hacer ejercicio. Y a veces ya cuando me siento así, yo sí salgo por ahí por el conjunto o me voy con dar a piscina y allá me pongo a hacer unos piscinazos y ya. Y lo otro, hermano, es quite los malos vicios. Nosotros creemos, no tomamos tinto, pero sí comemos otras cosas que son más maliciosas. Y los beneficios que trae el tinto, eso es lo que yo he visto, que trae muchos beneficios para el corazón y para otras cosas. El tinto, sí, o el café. El otro que es de pronto el que, ay, Dios mío, ¿cuándo nos sacará la libertad financiera? Yo creo que ese es el dolor de cabeza del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por lo que dice el mundo. Nos dejamos, digamos, ilusionar por las cosas del mundo. La libertad financiera se da con algo que Cristian viene trabajando hace como 1 año. Una labor. Usted tiene una labor, desarrolle su labor. Dice, si tiene un negocio, hágale con ese negocio que Dios le ha dado. Si tiene una profesión, desarrolle su profesión. Pero no se quede en la casa. Y si usted ve que ahorita en la labor o el negocio o su profesión lo puede hacer en la casa, hágalo, hermano, porque usted es la que está perdiendo. Y dice, invierta en la actividad suya. No, mire, la gente tiene un error.
Tienen un negocio y las utilidades se las comen. Se comen el plante. Y después, no, usted no puede convertir la plata del negocio en bolsillo ni en suplir las necesidades suyas. Por eso dice, invierta en su actividad para que esa actividad se desarrolle, para que esa actividad crezca, para que usted ya no tenga un producto, sino 20 productos. Y dice, y tercero, que es lo que la gente no hace, ahorrar. Ahorre. ¿Pero cómo? Claro que sí. Porque si usted ahorra, usted sabe que tiene que hacer su gasto, pero la gente trabaja para dejarlo en la esquina o para irse quién sabe a dónde, odiando. Por eso las actividades y los negocios no prosperan y nunca salen adelante. Eso en cuanto a la libertad financiera. Crecimiento como persona, que es lo que Cristian nos viene hablando sobre los dones, sobre las labores. ¿Cómo crezco yo como persona? Lo primero, debo tener una buena salud. Pero si yo no como ni duermo, me la paso mirando el Facebook, me la paso en el WhatsApp, me la paso en el YouTube o en el TikTok o en los podcasts, todo ese montón de cosas nos las pasamos en eso. ¿Será que usted tiene salud? No. Dice, sepa manejar sus recursos, edúquese. Era lo que yo le decía a alguien. Ahorita el gobierno le paga a usted para que estudie, le da para el bus, le da para la comida, porque los chinos no quieren estudiar. En mi época uno tocaba pelear los cupos en la universidad. Y aquí el Señor está diciendo, edúquese. Si usted ve que la labor que usted viene desarrollando como que no tiene mucha salida, busque otra. Busque otra, hermano. Y ahí en el internet todo es gratis. Si no, lo que le decía una hermana, vaya a los puntos digitales de esta empresa y todo es gratis. Y como es de esta empresa del Estado, derechito va usted con los empleos. Pero no, ay no, pero qué jartera. Pero tener que ir, tener que levantarme. Ah, bueno, pues siga ahí en su pobreza y en su miseria. Somos nosotros. Si queremos salir adelante, si queremos ser apoyo en nuestra casa y no ser una maleta y una carga. Eso forma parte de mi estima. Forma parte de mi estima y no esperar a que todo le pongo la mano a mi esposo y así me grite, me diga. No, hermano. Usted todavía tiene salud y tiene una forma y una manera de cómo educarse para que usted salga adelante. Pero soy yo la que tomo la decisión si quiero salir o crecer como persona o quiero seguir ahí siendo el mantelito o el trapito sucio de mi casa, que como yo, es que como usted no hace nada, entonces vaya a pagar la luz, vaya a pagar el agua de la vecina, de allá, y usted parece el péndulo del reloj, pero usted no le da nada. Pero como usted no hace nada, entonces usted es la que cogieron de trapito y vaya a hacer todas las cosas. ¿Por qué? Si es que soy yo la que soy. El día de mañana, ¿quién me va a atender a mí si yo no estoy haciendo nada? Y dice aquí el Señor, dice, cuide sus valores, o los dones dados o recibidos por el Espíritu de Dios. Cuide, hermano. Si Dios ha dado talentos, si Dios le ha dado dones, si Dios le ha puesto a usted la oportunidad de crecer, de desarrollarse, hágale. Hágale. ¿Por qué? Porque Dios nunca le da a uno nada que no, el Señor después no diga, ah, usted aprendió esto, venga, hágalo. Pero si usted no sabe nada, usted no ha visto en la Escritura que el Señor dice, ¿qué tienes en tu mano? No, Señor, pereza. Ah, bueno, siga durmiendo. ¿Qué tienes en tu mano? Ay, Señor, es que no me gusta eso. Ay, ya. Y no decía que le pase como a mi esposo, a él no le gustaba el cooperativismo. Y cuando entró a trabajar en una cooperativa, y él dijo, no me gustaba y me tocó
sentarme noches enteras a saber qué era el cooperativismo, a no sé qué, y llegó a ser a nivel nacional un miembro del cooperativismo en Colombia. Y eso era lo que le dio de comer. Dios no va a dejar que eso que usted invirtió, que eso que usted estudió, se quede en el olvido. Porque eso fue una plata, eso fue un tiempo, eso fue una situación que usted le invirtió. Y Dios en su momento lo va a apretar tanto que usted tiene que salir a buscar eso que usted aprendió. Eso que Dios le puso primero en su mano. Una varita, una quijada de burro. ¿Qué es lo que le puso el Señor en sus manos? ¿Qué es lo que usted tiene? Con eso yo necesito. Pero necesito que usted me diga qué es lo que tiene usted en su mano para yo poder hacer. Por eso, hermano, es lo que yo les digo, es lo que yo les quiero enseñar. Esta parte del propósito. Ya de pronto el jueves vamos a mirar cómo Dios, a través de una familia, Dios desarrolló un plan de salvación para toda la humanidad. Porque ahí uno se queda, uy Señor, ¿verdad que? Vuelvo y le digo, si el Señor le diera a uno 10.000 años de vida, no alcanzaríamos uno a escudriñar la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Dios maravilloso, Dios eterno. Señor, te damos gracias por cada propósito que tienes con nosotros, Señor. Porque el mayor de los propósitos que vienen buscando es nuestra redención. Nosotros, Señor, seremos esos estandartes. Seremos estas personas, estos reyes y sacerdotes que estamos preparando un camino para los que vienen detrás. Para aquellos, Señor, que un día estarán adelante de nosotros. Y ya nosotros hemos terminado con nuestro tiempo. Por eso, Señor bendito, ayúdenos. Pero para ser usados, ser utilizados, enséñenos, Señor, a alimentarnos adecuadamente, Señor, a cuidar de nuestra salud, comer lo que se necesita comer para tener la energía, el valor y el sostenernos en un momento determinado, Señor. Tu palabra, Señor, me enseña cuáles son esas formas y maneras como yo puedo ser cabeza, Señor. Hay reyes, Señor, pero también hay sacerdotes. Y nosotros, los sacerdotes, a quienes tú, Señor, nos has enviado adelante para preparar el camino del Rey, para preparar el camino de aquel que va a llevar su palabra, que se va a enfrentar a situaciones y a guerras, como lo hizo David, Señor. No tuvo temor, no tuvo miedo, Señor. Confiaba en el Omnipotente, parado sobre su fe, como piedra, Señor, como piedra angular, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender este propósito, Señor, porque nosotros hemos sido puestos adelante. Tal vez detrás de nosotros vienen nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra parentela, Señor. Vienen detrás y un día estarán adelante, Señor. Tú nos has mandado a hacer camino, tú nos has mandado a hacer sendero, tú nos has mandado a hacer luz, porque estamos en la mano de Dios y tú nos has puesto por cabeza, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una perfecta salud, Señor, como siempre te he dicho. ¿Cómo voy a hablar que tú eres salud si estoy enferma? ¿Cómo voy a hablar que tú eres un Dios que prospera, Señor, si no tengo lo suficiente en casa? ¿Cómo puedo, Señor, desarrollar mi labor si ni siquiera, Señor, pongo por obra su palabra? Por eso anima a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos para poder tener la fuerza, la gallardía de enfrentarnos todos los días a una situación, Señor.
Ayúdanos, Señor, a preocuparnos primero por nosotros para poder ir a enfrentarnos con el león, con el oso, con el filisteo, con el eteo, con el fereceo, Señor. Ayúdanos, Dios amado, ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor, por la palabra, por este propósito, por este concepto del propósito. Buscar la santidad, la rectitud, la gracia sobre nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Bendíganos, guárdanos. Y que mañana, Señor, sea un día en donde la gloria tuya se dé en nosotros, porque nos hemos levantado, Señor, con la actitud correcta, nos hemos alimentado correctamente, Señor. Hemos comido lo suficiente para que nuestro cuerpo tenga la energía que necesita para que nosotros poder pensar, para nosotros poder vivir, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno, gracias, Salvador. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos su nombre. Bendiga a los hermanos que están fuera de Bucaramanga, Señor. Medellín, Bogotá, Arauca, Señor. Bendiga, Señor, los hermanos de Piedecuesta y aún los hermanos que están aquí en Bucaramanga. Bendiga a los hermanos, Señor, que tuvieron la bonita actitud de venir a su casa, Señor. De descender a tu templo, como lo hizo David. Descendió al río y seleccionó la piedra para irse a enfrentar con el adversario, Señor. Y tú le diste la victoria, Señor. Gracias, divino Señor, porque nosotros también seremos reyes victoriosos y sacerdotes que llevamos a un pueblo a la presencia del Dios omnipotente. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.